Y todos decimos, amén. Hermanos, digamos como decía el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Esta es una fiesta que Dios siempre prepara para su pueblo y para aquellos que no es pueblo de él. Pero estamos en el mejor lugar. Este es el deseo de Dios y esta es la razón por qué Él dio su vida por la iglesia. Hermanos, que alguien venga a pagar las deudas nuestras, hermanos, hay que siempre recordar a esas personas. Muy bien, este día el Señor tiene algo para todos nosotros y es darnos algo que pensemos acerca de nuestra vida personal. Muchas las veces nosotros corremos como la vida del mundo. Andamos preocupados por las demás gentes, pero no nos preocupamos por nosotros. Y debemos nosotros considerar, hermanos, que el Señor quiere que usted pueda, con todo victoria que Cristo nos ha dado, a vencer todos los temores de la vida. Pero esta mañana, yo sé que ustedes lo saben, pero muchas veces no es suficiente que ustedes lo sepan, sino que usted y yo lo hagamos. Y esta es la razón por qué muchas veces el Señor tiene que repetir, para que se nos quede grabado lo que Dios quiere, que usted se le grabe en su mente y corazón. Muy bien, hermanos. En el libro de Números, capítulo 21, 4 al 9, y después vamos al Nuevo Testamento en Juan 3, 14, 15, y después la epístola de Juan 1, 5 al 10. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene. Número, capítulo 21, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solo escúchelo atentamente. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a Juan capítulo 3. Juan 14 y 15. Y como Moisés, estas fueron palabras de Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan sigue diciendo, capítulo 1, versos 5 al 10, estas palabras. Juan, 1 Juan, capítulo 1,
capítulo 1, del 5 al 10. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta información que es para nuestro propio bien, de que el deseo tuyo es demasiado grande, no solamente en aquellas gentes del pasado, sino en todas las generaciones que este mundo ha pasado. Señor, de que todos podamos tener ese agradecimiento por lo que tú hiciste. Y Señor, gracias. Te pido por cada uno por nombre, que tu Santo Espíritu pueda ser permitido de entrar en su corazón y en su mente. Gracias, Señor. Todo te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Buen avance. Hermanos y amigos, el tema de esta mañana, de este mensaje de Dios, se titula Una mirada de fe. Ahora, ¿qué es fe? Es la sustancia de las cosas que no se ven, pero se creen. Algunos nos hacen la pregunta, que vienen a nuestra casa de Dios y dicen, bueno, que no hay fotos. Entonces, la respuesta que le doy es esta. Nosotros hemos creído en alguien que no hemos visto, pero que Él es el Hijo de Dios. Recordemos muy bien que el Señor vino en cuerpo para poder identificar a Dios en su vida que iba a vivir en este mundo, y que toda su vida era de acuerdo a Dios. Él nos enseñó de que todo es posible. Algunos dicen, no, dice, eso no es para cualquiera. Claro que sí. Eso está en cada uno de nosotros que lo querramos aceptar. Pero aquí encontramos la historia del pueblo de Israel, que Dios lo liberó a través de su siervo Moisés, de sacarlos de la esclavitud que estuvo por 4 generaciones. Imagínense, 4 generaciones vivieron en Egipto, esclavizados bajo el reinado del faraón. Y esto estaban ellos como esclavos por culpa de ellos mismos, porque ellos no cumplieron sus deberes con Dios. Y Dios los dejó a su propia vida que ellos querían vivir. Recuerden muy bien que Dios siempre ha querido que vivamos y que dependamos de Él. Que nuestra dependencia debe ser en Él y no en nosotros, no en los adelantos científicos, como hoy pensamos, que la dependencia debe venir de Dios. Pero esta gente venían mal acostumbrados de
Egipto. Empezaron a protestar, empezaron a insultar a Dios y a insultar a Moisés. Dios no le gustó, porque ellos estaban haciendo mal después de haberlos liberado, estaban protestando. Ahora la Biblia nos hace ver la necesidad de entender esto. Entonces, Dios mandó a aquellos que protestaban contra Dios y Moisés un montón de serpientes venenosas y empezaron a morder parte del pueblo, y aquellas mordidas eran mortíferas y tuvieron que recurrir a Dios para que les ayudase a poder no seguir siendo mordidos y tener que morir. Entonces la Biblia dice que Dios mandó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce, no como un medio que en aquellos tiempos tenía la gente que eran idólatras. Era un símbolo de lo que en realidad habría de pasar en el futuro. Y es cuando Cristo Jesús, cuando vino al planeta Tierra, Él les hizo recordar la historia de la serpiente. La serpiente en estos tiempos, usted puede mirar el símbolo de serpiente en los médicos y en las medicinas. Así que este es el símbolo en estos días de que la serpiente es un símbolo de cura. Y es lo que en realidad hoy. Pero la palabra de Dios dice que muchos se desanimaron. No es fácil seguir a Cristo. Y si no hemos creído en Cristo, como dice la palabra, enteramente, completamente, en cuerpo y alma, eso va a resultar mal con el tiempo. Que cuando vengan los malos tiempos, no le van a gustar, y a quién le gusta. Pero se desanimaron y protestaron y pidieron y exigieron a Dios más cosas. Ellos no estaban satisfechos con lo que Dios les daba. Ellos decían: esta comida es muy liviana, no nos sostiene físicamente. Es lo que en estos tiempos, hermanos, en los cristianos de estos días, la palabra de Dios no les anima, no les sienten un alimento fuerte, porque su mente está puesta como el mundo lo es. Dios vino y presentó su caso a la manera de Él, y es lo que en estos días la gente no quiere de la manera de Dios, sino todos quieren de la manera de cada quien. Todos estamos, como dicen, pensando que nosotros vamos a poner nuestras ideas cuando se trata de Dios. Aquí aprendemos de que Dios es el que presenta el caso, porque Él es el que puede presentar un caso recto, bueno y con buenos resultados. En una ocasión, Cristo Jesús, cuando anduvo en la tierra predicando la palabra, Él era muy observador y miraba cómo la gente se movía de un lado para otro, como en estos días. ¿Cuál es la preocupación de la gente? Comer, dormir, trabajar, en fin, y diferentes placeres. Y es cuando Cristo Jesús pronunció estas palabras. Dice: ¿de qué sirve que el hombre ganare al mundo y pierda su alma? ¿Cuál es el interés de la gente? Es tener dinero, es tener diversión, etc. Ya usted sabe, porque usted anda en ese mundo
Ya usted puede entender de que no es nada malo cuando nosotros no dejamos a Dios en segundo lugar. Ese es el problema de hoy día de cristianos y no cristianos. Quieren valorizar ellos cuál es lo más importante en su vida aquí en la tierra. El Señor ha enseñado a sus seguidores que esta es la manera que Dios quiere que nosotros le sigamos. Pero el Señor dijo con tristeza: ¿de qué vale tanta preocupación? Por ejemplo, el rico quiere hacerse más rico. ¿Y qué sucede? Se fue de este mundo sin haber disfrutado lo que él hizo. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. ¿Se fija, hermano? Y los que disfrutaron lo derrocharon y lo destruyeron en poco tiempo. Que tanto sacrificio hizo aquel amigo de poder venir a ser rico. Ahora, la vida en el mundo no es como Dios quiere que sea. Por eso el Señor vino a sacarnos de este mundo, a liberarnos de este mundo, para que podamos nosotros vivir una vida más decente, más honrada. Porque hoy día la vida que el hombre vive a su manera actúa no honradamente. Y es lo que Dios mira, que esto no es de Dios, eso es del mundo, y es lo que en realidad Dios quiere aclarar con todo esto. Muy bien, entonces dice la palabra de Dios que el pueblo empezó. ¿Sabe que es un pecado grande que todavía en estos tiempos la iglesia no ha aprendido? Es quejarse. Es lo que hizo aquel pueblo contra Dios y contra Moisés. Una de las cosas que Dios detesta, odia, es la gente que empieza a quejarse, a protestar. Son negativos en la vida. Y ese es el mundo. Trajimos todo el mundo a nuestro mundo. En otras palabras, son cosas que no deben estar con nosotros ya. Pero es importante saber la historia de hombres de la Biblia, como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue un hombre que del momento que recibió a Cristo fue una entrega total. No quiere decir de que él no pasó por experiencias muy duras. A veces no comía, a veces no tenía ni con qué vestirse. Pero él tenía una mirada hacia Cristo. Y esa es la que le ayudaba a mantenerse firme. Hoy día muchos cristianos, en vez de fijarse en Cristo, se fijan en las cosas de este mundo. Y pasan siempre en problemas, quejándose. Porque miran que en realidad no vale. Pero aquí Cristo quiere presentar algo acerca de una mirada de fe. Como dije al principio, fe en la sustancia de las cosas que no se ven, pero se creen. Dice la palabra de Dios que cuando venga Cristo en su segunda venida, vamos a verlo como Él vino. Pero Él cree, de acuerdo a la Biblia, que ya no creamos en aquel Cristo que vino de corporal, sino aquel Cristo que no lo miramos. Porque usted recuerde muy bien, Cristo es espíritu, Dios es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu. Ellos no tienen cuerpo. Pero Cristo vino en cuerpo para identificarse ante el mundo, identificar a Dios. Un mundo cruel, donde Dios se mantenía en un mundo limpio, puro. Tuvo que renunciar a su trono para venir al mundo, para enseñarnos cosas que Él quiere que el mundo sepa. Él vino al mundo para reconquistar lo que el diablo se robó. Cuando Adán y Eva
pecaron contra Dios. Fueron eliminados del huerto. Ahora miramos nosotros que la Biblia nos hace aclaraciones acerca de cómo poder acercarnos a Dios. Hoy en día la gente es muy religiosa. Cada quien se siente orgulloso porque pertenece a una religión. La religión no tiene que ver nada en poder decir en esa fe. Porque en la Biblia encontramos que el religioso cree en lo que él piensa. Pero cuando se trata de Dios, vamos a aprender algo diferente. Pensamos como Cristo piensa. No hay algo que podamos nosotros agregarle al sistema viejo. El sistema viejo es ponerle algo. Es adulterar la Biblia. Y es lo que las religiones hacen. Usted mira en las noticias de religiones que aún han cambiado su sistema. Mire, por ejemplo, antes hacían esto conforme a Dios, pero dijeron, vamos a darle gusto al mundo. Hermanos, aquí no es darle gusto al mundo, es darle gusto a Cristo. Estamos aquí para aprender en el nuevo sistema que Dios nos ha puesto, de que podamos nosotros dar la oportunidad que Cristo sea la persona que nos va a dar lo que nosotros no podemos recibir de otros medios. Ahora la Biblia, entonces, yo he encontrado gente de que les he presentado el Evangelio. Han venido a la iglesia donde he sido pastor y me han dicho, me gusta cómo predica. Entonces, yo les hago otra pregunta a ellos, les digo, bueno, ¿y por qué no acepta a Cristo? No, dice, es que yo no puedo traicionar a mis antepasados. Pero la gente es hipócrita. Ah, le digo, si sus antepasados se tiraron del edificio más alto, ¿usted lo va a hacer? Ah, sí que no. La gente, como dice el dicho, habla porque tiene boca, pero no habla algo que en realidad pueda satisfacer el alma de la misma persona. Ahora, la religión no sale. No sale. Usted oye que muchos son enterrados con su santa religión. Y en la Biblia no dice nada de eso. Lo que la Biblia dice que el que es enterrado con Cristo, ese va al cielo. Es decir, aquel que confesó sus pecados por fe a Cristo, esa es la persona que se fue con Cristo. Pero el que se fue con la santa religión, pues el infierno está lleno de esa gente. Porque la única religión que debemos nosotros creer es la religión que es Cristo. Solamente en Él. No hay otra persona en que podamos nosotros poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y debemos mirar ese punto. La religión no tiene ese poder de ponernos en el cielo. Es Cristo. Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios que así sucedió. Que cuando Moisés hizo la serpiente de bronce y venían donde estaba puesta en alto y lo tocaban, eran curados. Pero era un símbolo, para que no hicieran de la serpiente un ídolo. Porque usted sabe, la gente está preparada, lista para hacer un milagro que una persona ha hecho y ya lo volvemos santo. No, eso fue como un símbolo de fe, de decir, si toco esa serpiente, no voy a morir, porque estaba escrito, y Dios se lo había dicho a Moisés. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, Él presentó el caso de que esa serpiente era el símbolo de alguien que habría de venir.
y era Él. Porque Él iba a ser puesto en alto, en una cruz. Y todos podían verlo, pero si lo miraban con un ojo de fe, en pensar de que Él es el Hijo de Dios, eran salvos, eran curados de sus pecados. Usted lo hizo cuando aceptó a Cristo como su Salvador personal. Usted volteó su cabeza hacia arriba, porque Él está arriba. Y esto es lo que en realidad el mundo debe saber, de que esa fue la razón por que Cristo vino al mundo, a salvar a todas las gentes. Pero como muchos no saben salvar, dice el que tiene dinero, ¿por qué me puede salvar a mí si yo tengo dinero en el banco? Yo tengo una buena familia, yo tengo un buen trabajo, yo tengo dinero en el banco. No, salvarnos del poder del pecado, porque dice la Biblia en su significado que pecado es todo aquello que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pecado es todo aquello que no se acomoda a Dios. Tenemos que nosotros renunciar a esa clase de vida de pecado, porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero muchos leen la Biblia literalmente, cuando la Biblia debe ser entendida en el lenguaje de Dios, un lenguaje espiritual, donde nos enseña, esto es lo que quise decir. Ahora, encontramos entonces que el Señor vino a solucionar el problema del mundo. Quien lo había causado fue el diablo. Él engañó a aquellas parejas inocentes. Les hizo creer y ellos obedecieron al diablo. Y fue el principio del pecado. Y es cuando la palabra dice muy claramente, la paga del pecado es muerte. Pero dejó el Señor algo más de ese versículo. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Se fija? Es cuando el hombre cree que Cristo es el Hijo de Dios y se ha entregado renunciando a su vida pasada. Cosa que usted no es algo que de la noche a la mañana usted va a hacer un cambio. Usted va a ir con la ayuda de Dios que ese cambio se lleve a cabo en su vida. De no andar como antes andaba en el mundo, desordenadamente, haciendo cosas desagradables que a Dios le ofenden. Ahora, el Señor Jesucristo presentó el caso en los tiempos de Moisés. Y ahora Él lo está presentando de que Él era la persona que iba a ser puesta en alto. Y en el tiempo antiguo, los que miraban donde estaba la serpiente eran sanados. El mundo no se da cuenta del secreto de cómo recibir el perdón de Dios. Con una sola mirada se ha resuelto el problema. Pero como el mundo nadie se los anuncia, ellos siguen mirando lo de abajo, lo de este mundo. Y seguir, como dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué sirve que el hombre ganare al mundo y pierda su alma? Ahora, ¿qué tiene usted para aquel día? Algunos piensan, pues yo tengo mi religión, empiezan a decir muchas cosas, yo hago algo bueno, en fin, y eso la Biblia lo rechaza. El hombre tiene que aceptar esto que Dios ha puesto, que el hombre que quiere ser salvo tiene que reconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es fe. Es aquello que usted no ve ni puede tocar. Ahora, hermanos y amigos, la Biblia entonces nos hace ver que este es lo que en realidad Dios quiere, que podamos nosotros abandonar la vida rebelde que nosotros siempre tenemos. Porque mire, la vida rebelde es cuando se opone a hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Mire, encontramos de que yo quiero hacer y siempre con el yo y el yo. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo
confesando nuestros pecados, nosotros le entregamos a Él toda esa vieja vida en sus manos, para que Él se encargue de nosotros. El yo ya está en las manos de Dios, pero todavía el hombre quiere mantener esa autoridad de Él, en vez de decir, la autoridad de mi vida está en las manos de Cristo, no en mis manos. Usted no puede cuidarse, usted no tiene poder de poder evitar una tragedia. Dios sí puede, Él tiene poder, Él sabe cómo poder evitar cualquier cosa, pero nosotros, ¿quiénes somos? Tenemos que mirar todas estas cosas que Dios quiere que usted y yo sepamos. Ahora ya usted sabe de que nuestra religión, ¿quién sabe? Como usted sabe, hermanos y amigos, nosotros no vamos con otras ideas, con otro libro. Este es el libro que es la palabra de Dios. Aquí está toda la mente de Dios para el hombre. Usted quiere saber más, solamente tiene principiando, reconociendo a Cristo Jesús en su corazón. Algunos dicen, yo no sé, yo no entiendo la Biblia. Y yo les hago la pregunta, ¿y usted aceptó a Cristo como su Salvador personal? ¿Y qué es eso? Ya con eso ya entiendo de que no lo ha hecho. Pero para poder entender la palabra de Dios es necesario hacer el número uno. Y el número uno es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y poder reconocer que este es el único paso primero. Y después vamos sucesivamente. Ahora, ya cuando nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya podemos abrir la Biblia y el Espíritu Santo, como lo tenemos dentro de nosotros, nos va explicando punto por punto lo que la Biblia quiere decir. Pero muchos han hecho su propio libro. Muchos han hecho sus propios libros religiosos. Este es el libro verdadero de Dios. Que aún cuando la Biblia fue revisada, muchos siglos atrás, ellos reconocían de que esta era la palabra de Dios y quedó en las manos de la gente. Y ahora pueden saber de que aquí está todo. No hay que quitarle y no hay que ponerle, porque Dios es perfecto. Y cuando Dios es perfecto, eso da a entender de que Él no necesita volver a hacerlo. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho. Ahora, miremos lo que en realidad esa cruz o esa serpiente vino a hacer algo. Porque iba a haber un encuentro de aquella generación de Moisés a la generación del futuro, de encontrarse con nada menos con el Hijo de Dios, para poder aclarar las cosas que ellos no entendieron. Y el Señor se las fue explicando punto por punto. Y muchos les gustó y muchos lo siguieron. Que hasta dieron sus vidas por Él. Porque dijeron, no hay otra salvación en Él. Cristo es salvación. Si usted en realidad tiene la idea de que su religión, está perdiendo su tiempo. Al Señor le hicieron esa pregunta cuando Él ya terminó su ministerio en la tierra. Ya me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Ahora, un discípulo le preguntó, pero Señor, cuando nos toque irnos a nosotros, ¿cómo podremos saber el camino? El Señor le dijo, espiritualmente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por mí. Ahora quieren ir por otros medios. Pues se equivocaron. Cristo Jesús dijo que entre Dios y los hombres, Cristo mediador. Dios le dio a Cristo la autoridad de que por medio de Él el hombre puede ser perdonado. Ahora, han salido tantas religiones que han puesto en la mente, y más que nuestra gente es muy supersticiosa, les hacen creer cosas que no son ciertas. Aquí está la verdad.
No hay necesidad de estar ahí preocupado. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué quiso decir Cristo? Ya vamos a las Escrituras para saber la respuesta. Ahora, usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos, no quejarnos. Dios sabe lo que está haciendo con aquellos que ahora son parte de Él. Qué gran privilegio para nosotros de considerar que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. En el aspecto espiritual, hermano. No está hablando en lo físico. Ahora, ser parte del cuerpo de Cristo no es para cualquiera. Solamente para aquel que reconoce que aquel que está en la cruz es el Salvador del mundo. Pero hoy día, tantas religiones, hermanos, cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, se asustó que había más ídolos que gente. Imagínense, hermano, más ídolos que gentes. Quedó asustado. Eran muy religiosos. Y les digo, eso no es lo que ustedes necesitan saber. Porque había en el lugar que se reunían los grandes religiosos, y encontraron todas las religiones ahí escritas, y encontró el apóstol Pablo un pedacito de aquellos que estaban alrededor de ese lugar. Nosotros también creemos al Cristo no conocido. Hasta los no conocidos adoraban. Y aquí el apóstol Pablo dijo, este es el Dios que quiero hablarles a ustedes. Un Cristo que no se ve, un Dios que no se puede ver ni tocar. Pues la gente, pues, por lo general, siempre decimos la expresión como tuvo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y en nuestra relación con Dios es un pecado. Que usted puede decir, pruébamelo, sí es cierto. Tienes que probármelo. El Señor no vino a predicar un evangelio de pruebas, sino un evangelio de creer. Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa. Esas fueron palabras que le hizo aquel hombre que estaba desesperado y le preguntó a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solamente la respuesta fue corta. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Está muy complicado el asunto? Si está complicado es porque nosotros lo hemos complicado. Porque le hemos agregado tantas cosas a nuestro creer religioso que ahora ya ni sabemos qué es lo que estamos haciendo. El Señor no puso las cosas de Él difíciles, sino fáciles. Lo único que el hombre tiene que hacer es lo que Dios dice. Renuncia al mundo, renuncia a ti mismo y acepta a mí como tu único Dios, y Él es nuestro único Dios. Fuera de Él no hay. Una vez, hablando de asuntos religiosos con una persona, pues no entramos en un acuerdo. Esta persona no salía de lo que ella fue enseñada desde su niñez. Yo, sabiendo que ella necesitaba escuchar lo que dice la Biblia, ella dice, no voy de acuerdo con lo que usted dice. Y después, en conclusión, me dijo, al fin y al cabo, el Dios que yo adoro es el mismo como el suyo. Hermanos, es mentira. Recuerden muy bien que la Biblia dice que el Dios de este mundo es el diablo. Es el diablo. El Dios que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo es el creador del universo, el creador de todos nosotros, de todo lo que en realidad usted puede ver. Él lo crió. Lo que el Dios de este mundo crió fue pecado, que nos hizo venir a ser enemigos de Dios. El hombre que en realidad no acepta a Cristo es un enemigo de Dios, porque el pecado más grande
es rehusar el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora, no pregunte mucho. La única cosa que el Señor no va a venir a probarle a usted nada. Muchos dicen, pruébemelo, y creo, ¿no? Yo le voy a decir, yo no le voy a probar nada, porque la Biblia me dice que yo no tengo por qué probarles. Simplemente es que crea que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es cuando entra la fe, de lo que usted no ha visto y de lo que usted no ha tocado. Ahora miremos todo esto. Desengañémonos de todo lo que nos enseñaron en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras religiones, y reconocer que esta es la verdad, que Cristo es el Hijo de Dios. Usted no lo ha tocado, no lo ha visto, pero cree que es cierto. Y es cuando usted empieza una nueva relación con Dios, una nueva vida con Él. Usted va a venir a hacer cambios en su vida. No es usted, es que usted le dio a Cristo el poder, que Él se encargue de cambiarlo a usted. Ya usted va a dejar de ser mentiroso. Usted va a dejar de ser un ladrón. Usted dejará de ser un adúltero, un fornicario, un mentiroso, porque este es producto del diablo. No es de Dios, porque Dios no miente. Dios dice la verdad. Y en cierta parte de la Biblia Dios mismo dice esto: yo soy veraz. En otra palabra, yo digo la verdad, pero todos ustedes son unos mentirosos. Y si yo preguntara a ustedes y levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes son mentirosos? Si usted no levanta la mano, está siendo mentiroso a Dios. Algunos se avergüenzan. Hermano mío, diga usted, ¿por qué me voy a avergonzar de mi Cristo a no decir la verdad? Ahora, es el producto. ¿Saben? Una vez Cristo ya le andaba, porque muchos estaban con esa creencia antigua. Y Cristo Jesús les dijo, porque ellos estaban diciendo, mi Padre Celestial, Abraham, Moisés. El Señor dice, eso es mentira. El padre de ustedes es el diablo. Y en realidad le voy a decir esto: el que no tiene a Cristo, es muy obvio. ¿No cree usted? Si usted no tiene a Cristo, usted tiene a alguien. Y ese alguien es el diablo. Cristo Jesús le dijo, tuvo que salir de allí porque ya lo querían matar, porque le dijo la verdad. Hermanos, el que miente es porque en realidad el diablo es su maestro. Y aquí el Señor nos está haciendo a nosotros, a que podamos nosotros ser completamente de Él y poder saber que Él nos va a dar esa victoria. Pero eso depende de cada quien. El poder lo tenemos de lo alto. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces dice, yo no puedo. No puede porque no quiere. Pero aquí usted ha venido a la casa de Dios para salir de dudas de su vida, de la vida de esta vida a la otra. No vaya a pensar que porque algunos están jóvenes no se les va a llegar la hora también de terminar su vida en la tierra. Ahora, ¿a dónde piensa ir? Algunos dicen, bueno, donde Dios me manda. Eso no está en la Biblia. En la Biblia lo que está es que Dios ha hecho al hombre con el libre albedrío, la libertad de hacer su decisión. Usted va a ser decidido a dónde ir, si al cielo o al infierno. Si usted no quiere nada, no quiere venir a la casa de Dios, no quiere a Cristo, pues usted está firmando su contrato con el diablo. Y cuando le toque a usted partir, el diablo va a venir a reclamarlo de él, porque usted lo hizo a él el dueño de usted. Ahora, el Señor no quiere que se pase. El Señor quiere que todos vayamos al cielo. Esa fue la razón por qué Él vino al mundo. Vino al mundo para salvar al mundo de su mal vivir. Y ahora, la oportunidad está, solamente extienda la mano y agarre. A algunos se les da y le dice, aquí está el regalo. No lo agarra. Bueno,
Bueno, ese es privilegio de cada quien. Pero Dios lo hizo inteligente. Porque dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No está hablando algo físico, porque Dios no tiene nada de físico, porque Dios es espíritu. Ahora, pero el pecado vino a desfigurar al hombre de la semejanza de su imagen. Venimos a tener un retrato diabólico. ¿Sabe por qué? El primer asesinato que se llevó a cabo de un hermano a otro hermano, empezó la figura diabólica. Adán fue matado por su propio hermano. Imagínense, esa es obra del diablo, no es obra de Dios. Ahora, Dios quiere que usted entienda que usted está en mejores manos de Dios que en las manos del diablo o en las manos de este mundo. El mundo es del diablo. Y la Biblia dice, el Dios de este mundo es el diablo. ¿Por qué? Porque Él tiene en su mano casi todo el mundo a su mano. El diablo hace que todos hagan, maten, mientan, roben, cometan adulterio, fornicación, etc. Dios es lo contrario. Es algo bueno. Ahora, hermanos y amigos, ¿en qué situación se encuentra usted? Recuerde muy bien que hay que ser agradecido. Aquel pueblo no fue agradecido. Quería volver a la esclavitud. Dice, mejor volvamos. Allá vamos a comer fajitas, salsa picante, arroz y frijoles. No, hermano. Dios estaba dándoles a ellos una comida saludable. Pero ellos prefirieron la comida del mundo. Pecado. El pecado es una comida. El que viene a ser adicto del pecado no quiere dejar que el pecado se vaya. Pero usted tiene que mirar adelante. ¿Qué cuenta voy a dar a Dios? Esa es una pregunta muy seria. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos libre de tantas cosas. Usted y yo debemos tener miedo porque todavía vivimos en este mundo. Esta carne mortal que tenemos es exigente, es mala. Muchos dicen, soy bueno. No, la Biblia dijo, Cristo Jesús, solo mi Padre Celestial es bueno. Nadie es bueno. Confesión de Cristo, porque lo dijo. Ahora, usted quiere ser bueno, Cristo lo va a hacer bueno. Pero usted tiene que decir sí. El Señor pueda haber llegado en aquellos lugares muy difíciles de su vida y lo haga comprender de que esto es necesario. Oremos.